Bien, y estamos de vuelta con más, un tema que definitivamente es importante abordar y que no debemos quedarnos únicamente en estas coberturas que hacemos los medios de comunicación y las discusiones familiares de los hechos, sino también profundizar en cómo es la forma correcta de crianza y para evitar situaciones que de alguna manera expongan a nuestros menores. Está conmigo esta mañana la licenciada Soledad Sierra, quien es psicóloga y con quien hemos tenido oportunidad de hablar en otras ocasiones de muchos temas interesantes, y de licenciada Sierra me parece uno sumamente importante. ¿Cómo y por qué? Es la pregunta básica. Llega un niño a un albergue, a una casa de acogida y demás, cuando en su entorno de alguna manera hay situaciones que provocan estos escenarios. Sí, muy buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes, siempre a la orden. Fíjate, realmente, digamos que casi el 70% de los niños que llegan a estos albergues usualmente es por maltrato o abandono. Muchos de ellos vienen de familias donde ha habido violencia, o donde los padres por X o Y motivo no tienen la capacidad de asumir la responsabilidad de la maternidad o la paternidad. Que hay otro 30% quizás que llegan por el sistema judicial, o sea, porque quizás la conducta de ellos ha sido difícil de manejar. A veces quizás de repente en los hogares son mínimamente óptimos, ¿no? Han tenido ciertas dificultades, quizás no tan graves como los niños que han sido maltratados o abandonados, pero igualmente, usualmente suele ser una madre soltera, o algunos padres con ciertas dificultades que no pueden controlar la conducta del menor, se sienten incapaces, el menor presenta alguna serie de características difíciles de manejar, y entonces también igualmente, pues a veces el sistema judicial, la juez de menores decide internarlos en uno de estos centros, ¿no? Previo a esta decisión, como usted ha manifestado al final de esta explicación, ¿se contacta a familiares? ¿Se agota? Bueno, la pregunta de función es si se agota hasta el último recurso para evitar llegar a esa instancia. Por supuesto que sí, se hace todo lo posible. Me consta porque yo, hace muchos años atrás, cuando estaba iniciando mi vida laboral, trabajé durante un año en el órgano judicial, en un juzgado de menores, un centro de menores. Y por supuesto que todo el personal profesional de ahí, trabajadores sociales, psicólogos, los jueces, hacían todo lo posible por tratar de ver cómo se lograba que el niño se mantuviera en el entorno familiar. A veces se lograba que estuviera con unos tíos, con unos abuelos, hasta con hermanos mayores que eran adultos, incluso algunas veces hasta con padrinos o madrinas que sabíamos pues que tenía la suficiente capacidad como para subir este rol de la maternidad o la paternidad. Claro, siempre bajo supervisión del juzgado, ¿no? Entonces tratábamos de que fuera lo menos posible que fueran a los centros, tanto a los centros de acogida como a los centros de reeducación, porque por supuesto que un menor está mucho mejor en un contexto familiar. De hecho, a veces también se trataba de buscar hogares sustitutos, pero claro, esto de los hogares sustitutos es también bastante difícil, en primer lugar, porque son pocas las familias que quieren ser hogar sustituto, y pues a veces nos encontramos con familias que quieren ser hogar sustituto, pero realmente no necesariamente es porque reúnan las condiciones, ¿no? Para poder acoger estos niños. Se agotan todas las posibilidades, ¿no? Pero claro, hay que entender que si un menor está en una situación de violencia en la familia, eso no es solamente la violencia del papá y la mamá, eso viene de atrás y es una violencia colectiva. Entienda que de repente si un niño está en un contexto familiar donde su papá y su mamá muestran una incapacidad de ser padres, es porque ellos también fueron educados así, y muy probablemente los padres de ellos. O sea, eso va de generación en generación. Entonces, romper ese círculo, y a veces hasta colectivo. O sea, uno ve barrios, por ejemplo, donde hay una familia donde hay violencia, la de al lado hay violencia y la otra hay violencia. Entonces, realmente es difícil porque es una cosa que es de la colectividad. Entonces, ¿a dónde ubicamos ese niño? Entonces, muchas veces la única opción es sacarlo de ese contexto. Lamentablemente no debiera ser así,
pero a veces ese niño que ha sido víctima de esa circunstancia se revictimiza nuevamente porque se le saca de su contexto, donde se siente seguro a pesar de todas esas circunstancias, porque es su barrio, es su gente, de repente sus hermanitos, cosas así, ¿no? Que a veces los hermanitos no los ponen todos en el mismo lugar, sino cada uno por su lado, y se le lleva a un lugar donde tiene que aprender a convivir y donde no tiene un calor de hogar y de familia, ¿no? Podrá haber algunos centros buenos, pero lamentablemente lo que estamos viendo últimamente en las noticias es que la mayor parte de los centros han fracasado en este sentido y a veces hemos escuchado cosas horrorosas, ¿no? Tristemente, ¿no? Que no debiera ser así. Y en ese sentido, precisamente, licenciada, ¿qué tipo de seguimiento? Y es importante y valioso que usted lo haya mencionado, porque no solamente ahora, bueno, se destapó hace el año pasado, si mal no recuerdo, todo este tema con los albergues y toda la situación lamentable que se daba desde ellos, vulnerando no solamente la seguridad, sino la integridad de los menores, pero ¿qué tipo de seguimiento se les da? ¿Qué entidad es la responsable de ello? ¿Se cuenta con la cantidad de personal y con la robustez en las instituciones para realmente ver la calidad? Porque parece ser que en nuestro país las cosas todas son como muy rudimentarias y todo se toma muy práctico y en el materia y en el caso de los menores todo debe ser más meticuloso y parece que no ha sido de esta manera. ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Es CENIAF, es el MIDES o hay toda una organización de instituciones que tiene que velar porque haya no solamente un buen funcionamiento, sino que haya la revisión constante, la evaluación a estos centros? Lo que pasa es que cuando ha habido una denuncia de estas situaciones, obviamente que ya interviene ahí el Ministerio Público, ¿no? Si hay evidencias de que en algunos de estos lugares pues no ha funcionado bien, eso es un delito, entonces ya es el Ministerio Público el que tiene que abrir la investigación. Ahora, de no, o sea, antes de eso se supone que el CENIAF es precisamente la secretaría que se encarga de velar porque todos estos albergues y todos estos lugares, todos estos centros donde hay menores de edad estén bien, estén funcionando correctamente, ¿no? Pero claro, eso es un trabajo bien intenso, porque eso implica tener que estar yendo en cada centro, supervisar bien, chequear bien. Yo diría, por ejemplo, llegar de sorpresa, buscar a personas que están alrededor, porque a veces, claro, lo que siempre pasa, si llega una persona a hacer una investigación, aquí está todo bien, ¿no? Dijo, eso pasa en cualquier instancia, ¿no? Si llega un gerente a supervisar un departamento, ahí está todo limpito y todo perfecto, ¿no? Es cuando se va el gerente, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, claro, eso implica muchísimo trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? El sistema no tiene, o sea, nuestro país en general no tiene suficientes recursos. Esa es la realidad. Nosotros en salud mental estamos abrumados. Estamos tratando de hacer todo lo que podemos, lo que trabajamos en salud mental, o sea, los psiquiatras, psicólogos, ya sea clínicos, como es en mi caso, o psicólogos generales que también trabajan en el área de salud mental, las trabajadoras sociales, las enfermeras especialistas en salud mental, todos estamos tratando de hacer lo posible para ayudar y apoyar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no somos suficientes. No nos damos abasto. Entonces, imagínense, si nosotros en el sistema de salud no nos damos abasto, imagínense ahora en el sistema judicial o en estas organizaciones, ¿no? Que requieren de un cuerpo especializado realmente, o sea, gente que esté muy bien entrenada en este tema, ¿no? Y que verdaderamente pueda dar la garantía que estos menores estén bien. Entonces, la realidad es que no tenemos un personal, algunos de los que están contratados no están verdaderamente capacitados en esto. Y claro, si tú no tienes la capacitación, metes la pata, pues fallas porque no estás clarito en cuál era el proceso, cuáles eran las pautas que tú tenías que seguir. Y bueno, es lo que necesitamos reforzar todo esto, ¿no? Y por supuesto que nosotros necesitamos más fortalecimiento de salud mental. Nosotros necesitamos
verdaderamente pues una ley de salud mental, pero que sea de revolucionaria y que el Estado brinde muchísimos incentivos para que la gente trabaje en este área, que es un área muy linda, muy buena, ¿no? Fabulosa, ¿no? Que requiere muchísima preparación, pero que la verdad es que es extraordinaria, porque cuando tú vas viendo los resultados es muy satisfactorio. Estamos hablando entonces de un tema de presupuesto sobre todo. Sí, por supuesto, porque es que no se invierte en salud mental. ¿Ve? O sea, si casi no se invierte en salud en términos generales, ahora imagínate en salud mental que solemos ser, nosotros los de salud mental siempre decimos que somos la cenicienta de la salud, pues que nunca no nos paran bola. Quizás ahora después de la pandemia como que se han dado cuenta y que, ay Dios mío, necesitamos salud mental y yo creo que la gente está abriendo, la gente y los gobiernos y los estados están viendo un poquito pues esto, ¿no? Pero realmente lo que necesitamos es gente porque tenemos que trabajar colectivamente. Nosotros, por ejemplo, ahora con todo esto que ha pasado en la pandemia, con todo esto que ha salido a la luz de miles de cosas, de los albergues, de todo lo que ha salido, no es solamente el trauma de las personas que han sido víctimas, sino nosotros tenemos un trauma colectivo. Hay que entender, o sea, todo lo que nos enteramos, todos esos horrores nos afectan. Cuando nosotros escuchamos noticias como esta, quedamos todos horrorizados. Ahora, por ejemplo, con lo de las menores que desaparecidas y este tipo de temas, estamos todos horrorizados. Entonces nos cae una cosa tras la otra. Entonces, ¿qué se está haciendo en términos, yo digo, de Estado? El Estado somos todos los ciudadanos, ¿no? No nada más a nivel de gobierno, sino nosotros como Estado, cómo nos estamos moviendo para buscar la salud de nuestros menores. ¿Y qué hacer? Empezar por nosotros que somos los adultos. Si nosotros los adultos no tenemos buena salud mental, ¿cómo vamos a darle salud mental a los menores? Entonces nosotros queremos que nuestros hijos sean felices, que tengan buena salud mental y nosotros no hacemos nada, no invertimos en nuestra salud mental, nosotros no estamos bien. Entonces, ¿cómo yo voy a ser un buen padre, una buena madre si yo no estoy haciendo nada por mí? Entonces se va yendo de generación en generación. Padres traumatizados que educan niños traumatizados y esos niños cuando crecen que están traumatizados se convierten en padres traumatizados. Entonces no salimos de ese hueco en el que estamos. Entonces hay que tomar acciones. Hay que meterle más dura lo de la salud mental, por supuesto que sí, porque esa es la clave, ¿no? Si nosotros tenemos una sociedad con una buena salud mental, oiga, las personas que dirijan esos centros, lo que formen parte de esos centros, van a tener buena salud mental y por lo tanto, quizás no hagan todo perfecto, pero por lo menos ayudarán un poco a esos niños. Pero si no tenemos, si los que están en esos centros vienen también de familias donde han vivido situaciones horrorosas, ¿qué van a hacer ellos si ese es lo que ellos aprendieron y es la experiencia que ellos tienen? Así Entonces, es, no hay es cambio. algo general, es algo generalizado. Toda la sociedad tenemos que trabajar en eso. Muchísimo, tenemos que preocuparnos. Y así como nos hemos preocupado de otros tipos de cosas, ¿no? Que como sociedad, nosotros en Panamá somos muy solidarios. El panameño es buena gente. Nosotros aquí somos dulces, cariñosos y estamos perdiendo nuestra esencia. Nosotros, esta es una sociedad protectora de los niños. Digo, no sé, yo recuerdo cuando yo estaba chiquilla que yo nada más no tenía papá y mamá, yo tenía como 10.000 papá y mamá, porque yo tenía ojos por todos lados. Yo a donde salía había una mamá ahí que me estaba diciendo, ¿para dónde vas, Sole? ¿Qué estás haciendo? O sea, yo era protegida, amada y cuidada, no solo por mis padres, por una familia, por una comunidad que se preocupaba de mí. Y eso también pasaba en los barrios en Panamá, en los barrios y en los pueblos, que la gente se preocupada de los niños y los protegía y les brindaba afecto y amor. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Eso es lo que Hay tenemos cosas, que cambiar. hay cosas que definitivamente requieren volver a los orígenes y una de ellas es, por supuesto, la protección y la estabilidad y seguridad de nuestros menores. Licenciada Sierra, gracias. Gracias siempre por la oportunidad de profundizar en temas tan importantes, sensitivos además y a los que vale la pena volcar la mirada y tratar de forma más continua, más seguida. Buen día. Buen día y muchas gracias. Hasta luego. 7:38 minutos de la mañana. Avanzamos.